bienvenidas. Para nosotros es un placer dar inicio a nuestro segundo episodio. En este episodio inauguraremos una serie titulada Los rostros del cambio, una mirada de los actores detrás de la lucha por un futuro más sostenible, donde durante 4 episodios de 30 minutos exploraremos los diferentes roles que juegan los actores y cómo sus acciones están dando forma a nuestro mundo. Hoy hablaremos sobre un rol fundamental pero a veces subestimado, la ciudadanía. A menudo, la gente cree que su aporte es muy pequeño para hacer una diferencia real en la lucha contra el cambio climático, pero en este episodio aprenderemos sobre el poder colectivo de la ciudadanía y cómo cada uno de nosotros puede marcar una gran diferencia. Así que, si estás interesado en descubrir cómo puedes ser parte del cambio, seguí escuchando. Hoy vamos a conversar con 2 personas, 2 ciudadanos ejemplares que hemos traído a la mesa de discusión justamente para hablar acerca de cómo la ciudadanía tiene la oportunidad de ser líder. Nos acompaña el señor Pascal Guirot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y doña Paola, quien es una ciudadana ejemplar, líder en materia de residuos. Quisiera pedirles a ambos que se puedan presentar, que nos cuenten un poco de ustedes, tal vez, cómo han visualizado su actuar en materia de cambio climático, en materia de sostenibilidad, por supuesto, de esa relación, balance entre las actividades que desarrollamos cada quien con el ambiente. Doña Paola. Bueno, un placer. Como lo decía Fer, mi nombre es Paola, soy gestora de recursos naturales de profesión. Desde pequeña me ha apasionado el tema del medio ambiente, el tema especialmente los residuos sólidos y comentando un poco lo que decía Fer, definitivamente que nuestro actuar diario en todas las cosas que realizamos en nuestra vida profesional, nuestra vida personal, tiene relación con todo esto del cambio climático, ¿verdad? Cada acción, como lo decía Nati ahora, cada acción que realizamos, por muy pequeña que sea, genera cambios. Entonces, eso es lo que venimos a conversar hoy. Gracias. Pascal. Bueno, muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, yo creo que siendo educador, yo creo que el tema de la educación es importante. Yo creo que una ciudadanía movilizada y activa y consciente de su lugar en el mundo pasa por tener acceso a una educación de buena calidad y ojalá acceso a información pública que sea gratuita y oportuna. Así que creo que esos son temas en los cuales yo he estado pues involucrado muchos años en luchar por el tema de datos abiertos, por ejemplo en el tema del cambio climático y el tema del acceso también a una educación pública de calidad. Siendo uno universitario, creo que es un tema importante, ya que una ciudadanía con buen nivel educativo y acceso a buena información tiene un rol mucho más fuerte y puede incidir muchísimo más. Muchísimas gracias a ambos, tanto para mí como para Fer, es un honor tenerles por acá. Y antes de entrar en las preguntas más formales que traemos como ya serias, quisiéramos saber qué son acciones pequeñas que ustedes hacen en sus casas o en su diario vivir que creen que si todos las hiciéramos pudieran marcar la diferencia. Cosas tan sencillas como llevarme mis residuos, apagar luces, cosas de ese tipo que ustedes como ciudadanos nos puedan contar. Okay, bueno, por ejemplo, les voy a comentar en el momento de hacer compras. Yo siempre prefiero comprar en envases más grandes, ¿verdad? En lugar de comprar 3 o 4 tarritos de desinfectante o de cloro, compro el galón, ¿verdad? Eso me hace reducir la cantidad de residuos que estoy generando. La parte de reciclaje también, de separación adecuada de residuos sólidos, de asegurarnos que nuestros residuos van a un gestor autorizado. La parte, en mi caso, realizo la siembra mi siembra personal. Tengo un espacio pequeño de 1 metro cuadrado, no es mucho, pero de ahí saco lechuga, saco culantro, saco cebollino, cosas que necesito, digamos, y eso, además de que me entretiene, me genera pues las plantas que necesito para mi alimentación, ¿verdad? Cuestiones como ahorro energético, ahorro de recurso hídrico, tener conciencia de lo que estamos gastando y cómo lo estamos gastando, ¿verdad? Principalmente. Súper, Pascal. Bueno, yo sí tengo una compostera en casa y trato de separar residuos sólidos en mi casa y
y la compostera pues la uso, tengo un pequeño jardín, no es muy grande, pero sí trato de utilizar ese material y reciclar lo que es materia orgánica y usarlo también para las plantas en el patio. Tengo también, remodelé hace poco mi casa y en ese proceso, que una casa vieja, que cambié el techo y aproveché para poner un calentador solar, lo cual me ha permitido ahorrar enormes cantidades de electricidad. La verdad, estoy muy contento con... Claro, fue una inversión fuerte, pero creo que se pagó, lo logré amortizar en muy poco tiempo, porque la verdad me bajó casi un 40% el recibo de la luz. Entonces, son acciones que uno hace inclusive por motivación económica, ni siquiera por convicción, por haber trabajado tantos años en cambio climático. La verdad, aquí la energía solar es potente y hay que aprovecharla. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por contarnos esto. Ahora yo quisiera realmente empezar a profundizar conociendo el nivel de liderazgo que ustedes llevan en sus hogares y también en su quehacer profesional. Quisiera profundizar un poco alrededor de una pregunta que nos hemos planteado, y es: ¿cuál es ese papel de la ciudadanía en la lucha por un futuro más sostenible? ¿Y cómo pueden las personas contribuir al cambio que sabemos que requerimos en este contexto casi que global, ¿no? Porque tenemos, bueno, una serie de factores que cada día golpean más a la ciudadanía, vinculados con variabilidad, con cambio climático, vinculados también con los efectos diversos de decisiones y de procesos pues naturales que se están dando. Entonces, ¿cuál es ese papel para ustedes que debería jugar la ciudadanía hoy en día? Tal vez Pascal podría... Okay. Bueno, yo creo que tiene un rol súper importante para, primero que todo, permitir que las voces que generalmente no se escuchan o que no llegan a ser oídos, pues que puedan tener un espacio para poder reflejarse en grandes decisiones a nivel, por ejemplo, de negociaciones de cambio climático. Siempre ha habido esa queja de que las negociaciones bajo la Convención Marco son conducidos por estados soberanos y que muchas veces están presos de muchas presiones y intereses para defender lo indefendible. Es decir, es muy difícil que la voz de la ciudadanía sea escuchada. Por eso el movimiento de Fridays for Future de la Greta Thunberg ha tenido tanto impacto. Yo creo que el hecho de que, primero que hablara no era un movimiento de juventud, siendo un problema fundamental de solidaridad intergeneracional, porque lo que ocurre, lo que no hagamos hoy lo van a pagar futuras generaciones, y ese es un tema de solidaridad para las futuras generaciones, de poder pensar en qué mundo le dejamos a nuestros hijos y nietos. Es una preocupación importante. Y ahí la irrupción de Greta Thunberg y mucho de ese movimiento de Fridays for Future demuestra el poder efectivamente de la ciudadanía, porque ese fue un movimiento ciudadano organizado y ahora es mucho más estructurado, pero en su inicio sí fue definitivamente, o sea, un movimiento en Suecia justamente de llamar a cuentas el Congreso de Suecia sobre la falta de actuación en materia de cambio climático y la poca ambición de sus compromisos en materia de cambio climático. Me llama mucho la atención que hoy salió una noticia de que la Asamblea de la ONU está realizando una consulta ante la Corte Internacional de Justicia para ver si los ciudadanos pueden demandar a los estados por falta de cumplimiento y de ambición en sus metas de cambio climático, y pueden demandar también a estados por verse afectados por la inacción en materia de cambio climático. Es decir, de ver si hay asidero legal para que una ciudadanía puede exigirle al gobierno cierta postura o cierta línea política en materia de cambio climático y llamar a cuentas gobiernos que por su inacción. Y me parece un paso sumamente importante, porque sí daría pie a un espacio mucho más poderoso para que la ciudadanía pueda llamar a cuentas a su propio gobierno. Claro, tal vez resaltando un poco lo que comentaba ahorita Pascal,
del poder, ¿verdad? De esas nuevas generaciones. Y yo lo veo o recuerdo hace muchos años cuando yo soy de una comunidad rural, ¿verdad? En mi comunidad hasta inicios de, puede ser tal vez 2005, puede ser, empezaron a hacer recolección de residuos. Antes de eso se quemaban los residuos, se enterraban, cada quien tenía que velar, ¿verdad? por sus residuos. En ese momento nosotros, o en mi casa, había como una fosa donde se quemaban los residuos y había una fosa para depositar los residuos orgánicos. Recuerdo una vez en la escuela que llegaron a darnos una charla, ¿verdad? De separación de residuos y todo el asunto, y tanto en mi mente como en la de mi hermana quedó una imagen de un pececito, ¿verdad? Una imagen de un pececito rodeado de residuos y todo el asunto, y nosotros fuimos quienes llegamos a la casa y dijimos, mami, pero ¿por qué nosotros estamos quemando todo esto? Busquemos opciones, y fue tanta la insistencia de las dos, ¿verdad? Que eso llegó a pasar. O sea, en ese momento yo les puedo decir que en mi casa se saca tal vez media bolsa de residuos por día, cuando antes sacábamos o quemábamos, ¿verdad? Una cantidad pues bastante exagerada. Y ese es el papel fundamental, ¿verdad? También en cuestiones de generaciones, ¿verdad? Las nuevas generaciones tienen mucho potencial de cambio y de llegar a exigir todo esto que nos comentabas ahorita, ¿verdad? El papel que tuvo Greta, o que tiene Greta actualmente, es un papel que ha despertado mucho interés en las nuevas generaciones y que ha venido a traer cambios importantes. A mí me gustaría, aprovechando el espacio, y ella cuando inicia hablando de Greta está súper joven, y en este caso voy a hacerle una pregunta a Fer, que él, que tiene un hijo pequeño, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque tenés muchos años trabajando en estos temas. ¿Cómo ha sido ese proceso de traerlo a la casa para que estas generaciones lo sigan implementando? Bueno, yo creo que hoy en día la niñez de nuestro país y la niñez a nivel global tiene muchos estímulos desde las redes sociales, desde la televisión, desde sus escuelas propiamente, y creo que se alimentan mucho de todo lo que ven. Creo que ya, y lo vemos también, por ejemplo, a nivel de educación universitaria, las personas, por lo menos las generaciones, o la generación de los centennials, por ejemplo, te traen como una programación, digamos, en términos de esa conciencia ambiental y esa necesidad de comenzar a visualizar el mundo de otra forma. Lo digo los centennials por temas bueno, que acá con Pascal compartimos el tema de la formación universitaria y tenemos hoy esa generación sentada en las aulas. Pero en el caso de los niños también, los niños ya son más conscientes, por ejemplo, de que es mejor ver a un animal vivo que en el plato de la mesa, y buscar alternativas que podrían ser igual de beneficiosas para la salud en términos de alimentación. Ya no pensar tanto en matar a la vaca, en matar al cerdo, en matar a la gallina. También en términos de poder cuidar los espacios ambientales, el bosque, los ecosistemas, y de lograr también hacer esa conciencia en cuanto a reutilización o eficiencia en el uso del agua, de la electricidad, y también de gestión de los residuos, ¿verdad? Creo que los niños son muy conscientes de eso. Definitivamente la estimulación digital que existe en este momento es bastante abrumadora, y muchos de ellos logran pues sacarle provecho en términos de empatar con muchas ideas, ¿verdad? Creo que por ahí va, mi hijo es uno de ellos, mi hijo trata de también llevar el mensaje, de ser consciente de la necesidad de tener esa relación sana con el medio ambiente, y de también buscar que siempre haya la oportunidad de conectar con lo natural, ¿verdad? Que creo que hay un valor, y bueno, en el caso de Costa Rica eso es una marca que creo que a todas las personas que compartimos este país nos gusta. Siempre cuando uno piensa en relajarse en Costa Rica, en bajar el estrés, piensa en verde, piensa en la montaña, piensa en el mar, piensa en el río, ¿verdad? Difícilmente pensamos en una mole de concreto para buscar relajación o buscar algún nivel de conectar con uno mismo, ¿verdad? Casi siempre pensamos en un espacio de estos, y creo que eso es el efecto también que los niños están teniendo hoy en día. Súper, muchísimas gracias. Te hago la pregunta porque, volviendo al tema de ciudadanía, que muchas veces nos puede sonar tan lejano, como ellos ya hacen demasiadas cosas, trabajan en esto. Yo uso el ejemplo, por ejemplo, mi esposo.
Él es de otra área totalmente, nada que ver con estos temas. Y hoy en día, un día esto llegó y me dice, compré bombillos inteligentes para la casa. Y yo le dije, amor, ¿para qué? Carísimos los bombillos. Y él, claro, porque a veces salimos corriendo y entonces desde el celular puedo apagar y ahorro luz como usted me pide. Y yo, ok, tiene una buena excusa. Entonces han sido acciones que tal vez para nosotros se vean muy lejanas. ¿Cómo ahorro energía si no pongo paneles, si no pongo un calentador? Eso es costoso. Pero con algo sencillo, y yo digo que fue costoso porque compró como 15 bombillos, ¿verdad? Pero usted puede comprar 3 o 4 de las zonas más pequeñas de la casa que más se utilicen y estar viendo, revisando. Incluso él a veces, si vamos a llegar tarde, enciende como el de afuera o así. Ahora es feliz y ahora todo el mundo le habla de sus bombillos. Pero es una pequeña acción que puede ir generando un cambio. Bueno, yo creo que definitivamente hay un valor importante en considerar, ¿no?, esta conciencia ciudadana que definitivamente marca muchísimo el camino. Yo, antes de continuar con la siguiente pregunta, sí quería detenerme un momento porque, bueno, la trayectoria de Pascal no puede pasar por desapercibida, ¿no? Y yo quería hacerle una pregunta porque, como negociador en nombre de Costa Rica ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quería preguntarle cómo ha sentido en el pasar de los años esa voluntad también de los países, ¿no?, de los países contratantes de la Convención, por aperturar cada vez más conceptos ligados a la gobernanza climática, a la participación ciudadana, a que la sociedad civil organizada pueda incluirse dentro de las convenciones. Y también quería preguntarle, bueno, ¿qué ve hacia adelante, ¿no? Porque ya nos contaba un poco esta situación relacionada con lo que ha pasado este día, 29 de marzo, ¿verdad?, en términos de la consulta a la Corte. Pero bueno, ¿qué otras cosas ve en el futuro también? Bueno, creo que desde un inicio la sociedad civil y la academia formó parte de la Convención Marco de Cambio Climático. Yo creo que hay que recordar que el panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, ya se creó antes de la firma de la convención y fueron precisamente por los reportes de la comunidad científica que se terminó creando la Convención Marco de Cambio Climático, que vino de la ciencia, digamos, el grito de alarma, y reaccionaron, los países crearon este marco, digamos, de acción y ese parte de, hoy en día del marco de derecho ambiental internacional. Entonces, en ese sentido, si la academia es parte de la sociedad civil, pues desde un inicio estuvimos en el centro de la acción. Lo que sí ha cambiado es la cantidad de actores involucrados y la gama de diferentes sectores involucrados, tanto en la parte, digamos, de mitigación y de tecnologías de reducción de emisiones y toda la parte de innovación tecnológica y de cambio, de transición energética, donde hay miles de actores diferentes y donde la sociedad civil y el sector privado tienen un rol sumamente importante. Sí tienen un rol importante en la convención, tienen una representación en muchos casos, sea a través de federaciones, de organizaciones a nivel mundial, sea a través de organismos internacionales y multilaterales. Lo que sí ha cambiado es, por ejemplo, la composición de las delegaciones. Yo lo vi en Costa Rica cuando participé por primera vez en la COP de Bali, que era en el 2007. Eran pocos actores de la sociedad civil y la última COP que estuve, que fue en Glasgow a finales del 2021, sí tuvimos una participación muy grande de representantes de todo, o sea, desde el movimiento indígena, juventud. Tuvimos a 15 jóvenes embajadores de cambio climático, y tuvimos a mucha representación también desde el sector privado. O sea que sí hubo, digamos, una ampliación de la participación de la sociedad civil, y me parece importantísimo porque esos mensajes luego regresan a casa y empoderan de alguna forma a la sociedad civil a seguir jugando un rol importante. O sea, la idea es no solamente, porque aquí la prensa sigue describiendo esta participación en la COP como algo accesorio o superfluo, o más bien
lo asocian como el despilfarro de recursos públicos. Muchas veces esos recursos no vienen del Estado costarricense. En la inmensa mayoría de los países, de los casos, el 99% de los participantes en la COP no fueron pagados por el Estado costarricense, sino a través de redes y la participación de Costa Rica en redes internacionales de todo tipo, ¿verdad? Entonces la importancia de tener también esa apertura al mundo, que me parece que la estamos perdiendo. Hay una pérdida en general en este momento de fe en el proceso multilateral, es decir, de varios países poniéndose de acuerdo para tomar decisiones, y creo que ahí sí hay un tema que no podemos resolver en forma nacional, es el cambio climático. Necesitamos instancias multilaterales para poder ponernos de acuerdo. Y ahí, para mí, no solamente es un tema de juntar gobiernos nacionales, sino también de poder tener espacios para que la sociedad civil organizada a nivel nacional y mundial puedan elevar la voz y llamar a cuenta a sus gobiernos. Muchísimas gracias. Hablando antes de iniciar con esta grabación, Pau nos contaba también que ella participó de una Precop. Entonces, primero, Pau, ahí te agradecería que expliques un poco más qué es una Precop, porque no sabemos si todos los oyentes tienen claridad de esto, y luego que me contés cómo fomentar la participación de la ciudadanía en estos espacios. ¿Qué te movió a vos? Porque, bueno, no todos la están viendo, pero quienes nos están viendo en YouTube, ella está bastante joven, y cuando participó de esto, una era más joven. Entonces, ¿qué la motivó a ser parte y qué le dirías a otras personas para que lo sean? Bueno, esto fue, me parece que fue antitos de pandemia, ya hace ratito. Fue la primera vez que se hizo como un comité, o se creó la red de jóvenes por el cambio climático, ¿verdad? Estamos hablando de hace un par de años ya. Tengo la dicha de tener a una amiga muy querida, que es referente en estos temas, Sara Kognuk, y Sara me invitó a participar, ¿verdad? Me invitó a participar. Yo en ese momento estaba trabajando directamente con acueductos comunales, ¿verdad? Entonces participamos en un panel de género, ¿verdad? Género y juventudes en esos temas, ¿verdad? De recurso hídrico y demás. Compartimos con diferentes personas a nivel nacional y a nivel internacional también. Tuvimos panelistas de Brasil, tuvimos panelistas de otros lados. La experiencia fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y Nati, ahí tal vez, bueno, la Precop es algo que se realiza, digamos, a nivel nacional, donde se definen como la posición, ¿verdad? La posición que tenemos como país, los temas prioritarios y un montón de cositas más que se llevan a la COP, ¿verdad? Que nos llevan, o que llevamos en representación a la COP, ¿verdad? Que en este caso, pues ya el compañero tendrá más detalles al respecto, ¿verdad? Fue una experiencia maravillosa, y yo creo que ahí la clave, ¿verdad? Para incluir más a la sociedad en general es la información, ¿verdad? Porque yo de esto, antes de ese día, no conocía nada, ¿verdad? Y te soy así transparente, el tema de cambio climático, pues lo he escuchado, por supuesto, que en la U y todo el asunto, pero no era algo en lo que estaba trabajando de lleno, ¿verdad? Y fue exactamente esto, que alguien se acercara a mí, me explicara y me dijera, mira, ¿querés participar? Vamos a tener esto. Y yo, pero yo no tengo tal vez tanta experiencia en esto. Y me dice, no, es que todo lo que estás haciendo, todo lo que hacemos, ¿verdad? Se relaciona de alguna u otra forma con el tema del cambio climático, ¿verdad? Entonces, básicamente esa fue mi participación ahí, y para mí es eso, la clave es la información, ¿verdad? Porque muchas veces no se da. Tal vez para seguir sobre este mismo tema de participación ciudadana en toma de decisiones y en formulación de política pública, yo quería traer un tema a la mesa también que me parece muy oportuno tenerles a ustedes, y es cómo logramos aumentar los esfuerzos por potenciar esa participación ciudadana. Hoy en Costa Rica tenemos un comité técnico, tenemos un comité interministerial, tenemos el 5C, tenemos el 4C, ¿verdad? Y no necesariamente vemos que está esta fuerza, ¿no?, de articulación
dentro de lo que podríamos hablar la gobernanza climática. Entonces quería traerle este tema a Pascal también para tener su posición en términos de cómo lograr fomentar esa participación, ¿no?, en estos canales más visualizados de toma de decisión, de formulación, diseño, implementación y evaluación, ¿no?, de la política pública o la política climática en Costa Rica. Bueno, es un tema yo creo que importantísimo y en seguimiento de lo que estábamos conversando ahora. Creo que cuando el país se comprometió en el 2015 y ratificó el Acuerdo de París, se incluyó en esa contribución nacional una serie de compromisos que ya fueron refrendadas, inclusive por un acuerdo desde la Asamblea Legislativa, es decir, una propuesta del Poder Ejecutivo avalado y aprobado por un acuerdo legislativo, y que esto obviamente implica la creación de estos espacios de participación ciudadana. Se planteó la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano que en su momento pues se trató de tener una representación balanceada de diferentes sectores, y movimiento ambiental, movimiento indígena, movimiento de género, y de poder reflejar, digamos, la gama muy diversa de actores desde la sociedad civil en ese espacio. Debo decir que ahora que 8 años después de la creación de esos espacios, si bien ha crecido mucho el 5C, el nivel de interlocución no ha evolucionado mucho. Siento que todavía nos falta una cultura institucional para poder asimilar esos espacios de participación ciudadana. Yo me recuerdo hace muchos años que en el MINAE había una dirección de sociedad civil. Se recordarán que en los años 90 estaban las coirenas y había una serie de espacios de participación ciudadana en el quehacer del MINAE, en el Comité de Vigilancia de Recursos Naturales. Es decir, hay una larga tradición también de eso, de que haya espacios de participación, pero esos espacios se abren y se cierran. Esa es la experiencia vivida en los últimos 30 años en el país. Entonces, creo que es importante recordar de que son espacios, primero, que no fueron creados antojadizamente por un gobierno de turno, sino que fueron refrendados por el Poder Legislativo en su momento, y que son un compromiso de Estado, no de gobierno de turno, y que son espacios que se tienen que alimentar. Es decir, para un espacio de participación ciudadana como el 5C, tiene que haber demanda de parte del gobierno, tiene que convocar, tiene que escuchar. En el caso del Consejo Científico de Cambio Climático también tiene que haber una demanda, y una demanda de parte del Estado en el buen sentido de la palabra. Es decir, nos interesa la opinión de la academia, ayúdenos a orientar mejor nuestras políticas de mitigación y adaptación. En ese sentido creo que es importante que sea una doble vía, no solamente un espacio que se crea por ley, sino un espacio que sea un espacio vivo, un espacio que pueda evolucionar en el tiempo. Ok, me encanta que ambas partes lo que nos dicen es que es información y comunicación. El poder llegar a más personas que quieran saber llevando ese mensaje. Eso es parte de lo que hacemos desde la Alianza para la Acción Climática, es parte de nuestras fortalezas. Aunque trabajamos solo con el sector empresarial, queremos llegar a más personas, y por eso estamos empezando a crear estos espacios. Quiero, antes de que Fer continúe con la siguiente pregunta, decirles que sabemos que hay muchos términos que tal vez no estén familiarizados con ellos, y los estaremos poniendo en nuestras redes sociales para que todos puedan ir a consultar mientras escuchan el podcast o lo ven, que si no saben qué es el 5C, les pondremos la información y demás, para que vaya acompañado y puedan ir conociendo. Y de una vez los invito, si se quieren involucrar. El país tiene que seguir creciendo en estos temas, y las nuevas generaciones, y por qué no también algunas que ya están más grandes, que tengan conocimiento, se deben involucrar. Sí, y bueno, algo que tomo de lo que decía Paola es que justamente cuando participó en una pre-COP, en una reunión preparatoria hacia la reunión de las partes, decía que ella tal vez no conocía tanto de cambio climático, que había escuchado, ¿verdad? Pero es interesante cómo las personas que llegan a conocer sobre el cambio climático definitivamente se involucran. De una u otra manera siempre llegan a involucrarse, y siempre la conciencia comienza. De lo grande y que cosas pequeñas como esta que voy a mencionar se forma esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
En este momento en la oficina de Fundación Aliarse estamos iniciando con un proceso de bandera azul ecológica enfocado en cambio climático, ¿verdad? Que era algo que no se había trabajado, ¿verdad? Es algo en lo que estamos involucrando a muchos departamentos, estamos involucrando a muchas personas que estaban tal vez un poco lejos del tema, pero que se llegan a involucrar, ¿verdad? Y es como lo decía Fer, ¿verdad? Tarde o temprano la persona que conoce de esto se termina involucrando y termina disfrutando el proceso, que es lo importante, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos disfrutando de un proceso, no lo vamos a terminar ni lo vamos a replicar. Entonces, por ejemplo, en llevar a cabo algunas certificaciones, ¿verdad? Tanto a nivel empresarial como a nivel personal, ¿verdad? Certificaciones como bandera azul en hogares, en centros educativos, en iglesias, en centros de salud, en otros lados. Es más que todo como el ejemplo que les quería mencionar. Bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos que se me ocurren, pero una que sí me llenó de esperanza y optimismo fue la iniciativa de jóvenes embajadores del cambio climático, que fue ese grupo que ayudamos a formar en plena pandemia, de hecho ese paso en el 2021, antes de ir a la COP, y fueron 2 tandas, uno a la COP en 25 en Madrid y otra a la COP 26 en Glasgow, donde sí le dimos la oportunidad, siendo miembro del equipo negociador, a jóvenes estudiantes universitarios de primero formarse en temas de negociación y estar en las salas de negociación a la par de uno, es decir, realmente allí sí no era que digamos a través de una didáctica o un curso, sino es que estaban a la par de uno en una sala real de negociación con diferentes países, hablando de temas, en este caso, de pérdidas y daños causados por el cambio climático, y de ver un poco la dinámica en sala entre diferentes agrupaciones en las negociaciones. Creo que estos 15 jóvenes que estuvieron durante esa experiencia en la conferencia de las partes, en la COP, pues regresaron con unas herramientas y una visión muy diferente, porque uno le habla de esas conferencias de las partes como un gran mercado persa y una cosa muy abstracta, pero otra cosa es estar en sala y ver realmente cómo opera la dinámica de una negociación multilateral sobre temas complejos, ¿verdad? Como digamos pérdidas inevitables por el cambio climático y cómo enfrentarlas en un mundo cada vez más fraccionado, dividido y antagónico, ¿verdad? Entonces no hay ninguna teoría que les pueda explicar cómo vivir eso, sino estar en una sala de negociación de cambio climático, y esos 15 jóvenes vivieron esa experiencia, y creo que se lo van a traer, digamos, se lo llevaron a casa, y ojalá puedan ser futuros negociadores, digamos, dentro de 10 años, en base a esa experiencia, poder profesionalizar también ese trabajo, que es uno lo ve, y que son negociadores profesionales en otros países con una capacidad increíble de manejo en sala que no tenemos en nuestro país, porque nos avisan 15 días antes de la conferencia que va a ir y vaya, prepárese, ¿verdad? Entonces es de cómo empezar desde joven a formar cuadros y jóvenes dedicados a ese tema. Me parece importante que Costa Rica invierta en la formación de jóvenes en ese sentido, y ojalá ese programa pueda seguir, y con Jimeno Loría y otros que han organizado ese esfuerzo, que me parece loable. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias por la participación en este episodio en el que queríamos hablar de ciudadanía. Yo me llevo personalmente 2 ideas súper claras. La primera es que como ciudadanos podemos participar de todo aquello que suena tan lejano, que suena que es en otros países, en otros continentes y demás, pero también está sucediendo aquí en Costa Rica, y Costa Rica lleva una delegación. Entonces, el que quiera participar puede hacerlo. Y también, si su decisión no es involucrarse tan de lleno como ciudadano en un proceso de estos, con pequeñas acciones en las casas, en sus oficinas, acercarse a los departamentos de sostenibilidad de sus empresas, pueden marcar la diferencia para llevarlo más allá, como lo vimos con la historia que nos contaba Paola de los residuos, como les conté yo en mi casa, como
pequeñas cosas han sucedido, incluso como nos contaba Fer sobre su hijo que ya trae una conciencia diferente. No es un tema de involucrarnos en política todos hoy, sino de que si todos empezamos a hacer pequeñas cosas, vamos a ser una comunidad que va a marcar el cambio. Mi nombre es Natalia Tension y me despido el día de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado, nos han visto por YouTube y los diferentes espacios donde compartimos este podcast. Agradecerle muchísimo también a Pascal y a Paola que nos han acompañado el día de hoy, y bueno, invitarles a que nos visiten en nuestra página web alianzaparalaaccionclimática.com, donde tenemos más detalle acerca de las acciones que estamos llevando a cabo, muchísima más información y también mucho de esto que hemos hablado el día de hoy, que debe llevarnos cada vez a tomar más conciencia como ciudadanas y como ciudadanos de Costa Rica. Muchísimas gracias, les saluda Fernando Mora. Si gustan despedirse, se los agradecemos. Hasta luego. Un placer haber estado compartiendo este espacio con ustedes y invitarles a todas y todos, incluirnos o informarnos de esos temas, ¿verdad? Para que cada vez seamos más. Pues igualmente, pues un gran gusto estar acá con ustedes y ojalá podamos tener más de estos espacios de incidencia a futuro. Esperamos que así sea. Ahí lo estaremos llamando. Muchísimas gracias.